Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Con mucho entusiasmo y con mucha energía volvemos a nuestro segmento de iCaps Franja Ocular. Es un espacio dedicado a los profesionales de la salud ocular. Un espacio en el que compartimos nuestras experiencias, nuestros conocimientos y también esas novedades, esas investigaciones, esas técnicas que hacen posible el que cada día seamos mejores profesionales. Nuestro interés es que usted aprenda y que comparta sus conocimientos con los demás y muy especialmente en el beneficio de sus pacientes. Con ustedes, iCaps. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Pues hoy tenemos una programación muy especial dedicada al cirujano de catarata que tiene que enfrentar maculopatías, problemas que afectan ese botoncito de apenas 1 milímetro que llamamos la mácula, donde caen todos los rayos de luz, donde tenemos la mejor definición visual, la agudeza visual 20/20, la mayor concentración de conos o fotorreceptores dedicados a la luz de colores y a la luz de altísima definición. Entonces, el pronóstico de una cirugía de catarata depende precisamente de la función macular. Cuando hay una maculopatía, nosotros tenemos que tomar ciertas precauciones y más sobre todo comunicarle a nuestros pacientes que eso es así. Entonces, es más importante en esto de las maculopatías y la cirugía de catarata, evitar que tener que remediar. El examen oftalmoscópico, cuando vemos a un paciente que va a ser operado de catarata, necesariamente tiene que ser minucioso. Debe incluir la dilatación de la pupila, debe incluir la observación de la retina periférica y con el lente de 90 dioptrías visualizar la mácula, el nervio óptico, determinar si hay patologías en ella y de esta manera identificar membranas epirretinianas, degeneración macular, agujeros maculares, edema que puede ser causado por retinopatía diabética y cualquier otra patología que va a descalificar la cirugía de catarata. No queremos ser sorprendidos con un paciente operado de catarata que anticipaba una visión perfecta, como todos los que conocía de 20/20, y que después de la cirugía tiene o una membrana o un agujero macular y una visión de 20/200. En términos generales, el tema de hoy va a ser dedicado a la membrana epirretiniana. Las membranas epirretinianas, brevemente llamadas MER, por la mayoría de los oftalmólogos, en inglés epiretinal membrane, es más frecuente a partir de los 65 años. Ocurre en el 6% de la población normal, pero cuando llegamos a la edad de 65 años, puede ser hasta del 16%. Generalmente el paciente, si es solamente en un ojo, pasa desapercibido la presencia de una membrana epirretiniana. Cuando es en ambos ojos, claro, no, porque no puede ver. El deterioro gradual y las metamorfopsias que produce la membrana epirretiniana con la catarata. Ocurren igual frecuencia en hombres y mujeres y se manifiesta con metamorfopsias donde las formas rectas se ven curvilíneas y disminución de la agudeza visual. Es por eso que la prueba de Amsler, la rejilla de Amsler, individualmente en cada ojo, es fundamental en el preoperatorio de un paciente que se va a operar de catarata o si observamos al examinar la mácula que tiene una alteración. Hay muchas otras patologías retinianas que pueden estar asociadas a la membrana epirretiniana, tales como la diabetes, la degeneración macular, la falsemia, aquellos casos que han tenido crioterapia o láser en la retina, aquellas personas que han tenido un traumatismo o aquellas personas que han sufrido una separación del vitrio posterior. Y volveremos a tocar el tema del vitrio posterior más luego. No todas las membranas epirretinianas
tienen que ser operadas. Y trataremos de decirles cuáles sí y cuáles no. Y se hizo un estudio, esto publicado hace años, sobre la discapacidad visual en pacientes normales. Este estudio realizado en Australia, mejor llamado como el estudio de la montaña azul o Blue Mountain, trataba de evaluar la historia natural de la membrana epiterretiniana. Se realiza en Australia entre el año 1992 y 1997 y abarca un total de 3.271 pacientes que todos fueron evaluados y se les dio seguimiento para establecer la prevalencia mencionada de un 6%, ya que 253 pacientes estaban afectados con la membrana epirretiniana. Pero fíjense que en la tabla de este mismo estudio de la montaña azul, vemos que al llegar a los 70 años de edad, la prevalencia es de 15% de la población. 15%. Y esto abarca no solamente lo que llamamos la maculopatía en celofán, que son las MER1 y la MER2, sino también aquellos que tienen fibrosis premacular, que son las MER3 y 4. Y volveremos a ese tema. En esta ilustración, a la izquierda a colores, vemos lo que es una membrana contraída, una membrana epirretiniana. Algunas veces lo más que vemos es el brillo, que llamamos el brillo de celofán, porque parece el plástico de celofán o el saran wrap que está sobre la mácula. En este caso, cuando se hace una contracción, como vemos aquí, esta fibrosis, entonces le llamamos pucker en inglés, o fibrosis macular en español. En el estadio desarrollado para la clasificación de las membranas epirretinianas, el estadio primero son pequeñas membranas delgadas donde se conserva perfectamente la depresión foveal. Y nos fijamos aquí en este sector subfoveal donde vemos la limitante externa y aquí el epitelio pigmentado y la zona elipsoide. Siempre que miren una OCT, concéntrense en este segmento. Más tarde, la doctora Burrows nos va a explicar la importancia que tiene esta sección, no solamente para establecer el pronóstico visual de la membrana epirretiniana, sino de cualquier maculopatía, ya que el centro de la visión justamente ocurre en esta sección. Fíjense que las capas de la retina, estas que son las nucleares más oscuras, esta que es la capa de fibra nerviosa superior, están todas conservadas, la plexiforme interna y externa también, y es una mácula internamente normal. Pronóstico visual de estas membranas epirretinianas, excelente aún sin tocarlas. En el estadio 2 empiezan a ocurrir cambios que distorsionan ahora la depresión foveal. Fíjense que hemos perdido el valle, el hundimiento, la concavidad de la fovea en esta sección. Igual es una membrana, fíjense que no se ha contraído, aunque empiezan a haber señales de contracción. Y aquí viene un fenómeno característico de la membrana epirretiniana. Es que para ocurrir una membrana epirretiniana tiene que haber una separación del vítreo posterior. Esto a diferencia del síndrome de tracción vitreomacular. Ustedes no ven vitrio adherido a la retina en esta sección y se cree que al ocurrir la separación del vitrio, fuerzas que desgarran o separan, como cual fuera una cinta adhesiva, levantan la membrana de la hialoide posterior y esto provoca una inflamación y la transformación de células que se hacen fibróticas y luego crecen sobre la retina creando la membrana epirretiniana. En el estadio 3, ahora empezamos a ver cómo las bandas de tejido ectópico son continuas. Fíjense que hemos perdido la depresión foveal, pero también la banda se hace continua y empieza a aumentar el espesor de la mácula en esta zona. O sea que no solamente tenemos la membrana, ya hemos perdido la depresión foveal y ahora tenemos un engrosamiento y una membrana que cubre la región foveal. Sin embargo, fíjense internamente en el MER3 se han conservado las capas de la retina, ven
la plexiforme externa, la interna y la capa nuclear, y tienen una limitante externa continua. Esto ha de diferenciarlo de la MER4, que son lo mismo que vimos en la MER3, donde se ha perdido la depresión foveal, donde se ha perdido todo aquello. Es continua la membrana sobre la fobia, pero qué desorganización hay ahora de lo que es la limitante externa. No sabemos definir internamente cuál es nuclear y cuál es plexiforme. Aquí se llena de unos espacios y puede inclusive estar asociados con quistes internos. La membrana epirretiniana de Brooks está intacta, pero la elipsoide empieza a ser afectada. Esta define, este desorden interno de la retina define el estadio 4. En la revista Retina del año 2019 se hizo una clasificación por el doctor Gobeto, donde se estudiaron 111 ojos sometidos y clasificados a los diferentes estadios de 2 al 4. 56 de los ojos presentaron bandas continuas del tejido ectópico foveal, y en estos casos se realizó para la MER una cirugía vitrectomía vía pars plana calibre 23 con pelado no solamente de la membrana epirretiniana, sino también de la limitante interna, ILM. A los 12 meses después de la cirugía, la agudeza visual mejoró en todos los estadios, es decir, que la cirugía obviamente tiene éxito, pero fue mayor y más considerable el éxito en los estadios 2, donde obtuvieron agudezas visuales de 2035 y 2023, y estadio 3, 2049 a 2030. Sin embargo, los del estadio 4, aunque mejoraron de 2070 a 2040. No fue igual la mejoría. Eso significa que el desorden interno de las capas de la retina es lo que determina finalmente el pronóstico visual en el postoperatorio. Esto implica que no siempre el pelar una membrana, sobre todo si son estadios 4, va a tener una progresión o una mejoría en la función visual. En cuanto a la observación de las membranas epirretinianas después de una cirugía de catarata, nos referimos a este estudio donde vemos que si vemos y observamos durante un periodo de 3 años una membrana epirretiniana, aquellas que son de celofán, que apenas se ve en la membrana, pero no hay distorsión de la fobia, 60 de estas mejoraron para un 45%. Eran 133 pacientes con maculopatía en celofán, 45 progresaron y la otra mitad o quedaron estables o se desaparecieron, mejoraron espontáneamente. Esto en celofán. Sin embargo, en aquellos casos de fibrosis, es decir, ya cuando teníamos estadio 3, eran 74 casos, aquí la cosa cambia. Estable se quedó el 42%, pero un 39% progresó y se deterioró y un 14% desapareció. Es decir, que es más probable que desaparezca y se mantenga estable una maculopatía en celofán que en una que ya tiene la famosa fibrosis o pucker. Empecemos con esta joven, hija del Cádiz con el que me acompañaba en el juego de golf, que era una falsémica conocida con SA. Le habían dado por una lesión temporal de fotocoagulación con el láser, ya que tenía unas lesiones en abanico proliferativas, y durante el seguimiento se dio cuenta de que tenía una disminución de la agudeza visual en ambos ojos, falsemia SA. Lamentablemente era de una foto ya impresa, pero aquí vemos la distorsión de la mácula, pero en la OCT, obviamente, hemos perdido la depresión foveal, vemos cómo está traccionada la retina. Mínimo es el orden 3, pero cuando observamos las capas internas de la retina, se ve un desorden, o sea que estamos ante una membrana epirretiniana grado 4, sin catarata, es una joven. ¿Qué decidimos hacer con ella? Llevarla a quirófano
hacerle una vitrectomía vía pars plana. Y aquí vemos cómo se sostiene esta membrana y se pela cual si fuera una capsulorhexis de la superficie de la retina. Hemos teñido la membrana con Brilliant Blue, se puede hacer con tripán azul también, o con indocianina verde. Fíjense que queda, y necesitamos por lo menos 1,5 milímetros o 2 milímetros, o dos diámetros de disco temporal a la mácula para determinar que este caso no pueda afectar la región foveal. De manera que no es solamente el botoncito central que tiene un diámetro papilar, tenemos que extender el pelado de esta membrana epirretiniana en 2 diámetros papilares temporal a la fovea. Este caso evolucionó de una manera hermosa. Fíjense que no hay ningún sangrado, no hay ningún pellizco de la retina y no fue ni siquiera necesario utilizar el finés o el cepillo de diamante para lograr esto. Ya mencionamos que es más frecuente a partir de los 65 años. Mencionamos que llega a ser un 15 o un 16% después de los 65 años y que se asocia con otras patologías. Hay varias técnicas de pelado. Una de las iniciales era utilizando un pic para establecer un plano en el borde de la membrana. Tenemos varias maneras de teñirlo, ya sea con el Brilliant Blue y el tripán. Hay un cepillo polvo de diamante que disponible que rosa y como quien dice rasca, aruña la superficie de la membrana hiperriteniana, permitiéndole al cirujano con estas pinzas delicadísimas lograr la extracción. La empresa Alcon tiene unas pinzas hermosas que nos permiten hacer, y todas se parecen en el que tienen plataformas planas justo en la puntita y que el frente de la pinza no es puntiagudo porque no queremos enganchar la retina, queremos simplemente levantar la parte de la membrana epirretiniana. Aquí hay un caso que he visto recientemente. Fíjense que en su ojo derecho tiene una mácula perfectamente normal. Sin embargo, en el ojo izquierdo se aprecia en forma triangular una membrana epirretiniana que abarca la mitad de la fovea y vemos centros de adherencia o fibrosis aquí en la retina periférica. Mi lapicero está mostrando lo que siempre hago cuando examino a estos pacientes con membrana epirretiniana, y es que busco un borde que me permita utilizar la pinza para iniciar el pelado. Este paciente fue llevado a cirugía y se hizo un pelado combinado con cirugía de catarata. Sin embargo, fíjense que a pesar de que ya no tiene la membrana epirretiniana, esta retina todavía no ha recuperado la depresión foveal, todavía tiene edema macular cistoideo internamente y hay bastante desorganización en este caso, las capas nucleares. De manera que a pesar de que tenemos esta fotografía hermosa, aquí un pellizco temporal donde se inició el pelado, y recuérdense que cubría en forma triangular esto, hemos eliminado la patología, hemos eliminado la catarata, pero a pesar de ello, la agudeza visual es de 20-200, 20-100. Estos casos evolucionan hasta 6 meses después de la cirugía. Algunas veces es necesario hacer inyecciones de Avastin o de Kenalog para tratar de eliminar este edema macular. Entonces aquí vemos la cirugía en vivo de este caso, de un pelado de membrana. Fíjense que los trócares se han colocado antes de hacer la cirugía de catarata. Siempre opero la catarata antes y pongo el lente intraocular. Algunos cirujanos prefieren hacer el pelado todavía con la catarata, pero esto te limita la función o la visualización de la mácula. Mi técnica de dividir y conquistar, aquí con las cánulas de Burato, hacemos la aspiración de las masas corticales, se introduce el lente. Para la parte de la catarata yo hago una inclinación de 15 grados del microscopio para obtener un reflejo rojo, y luego de que he colocado el lente, suturo y lleno la cápsula y la cámara anterior de viscoelástico. Elimino cualquier burbuja
que pueda afectar la visualización del polo posterior y coloco metilcelulosa en la superficie corneal para facilitar la visualización. Aquí vemos la vitrectomía anterior, luego coloco mi sistema de inversión y se hace una vitrectomía completa hasta la parte periférica. Steve Charles hace hincapié en de que hacer la vitrectomía periférica no es tan importante, pero yo entiendo que sí, para evitar un desprendimiento de retina. Estamos colocando, cerrada la infusión, el azul brillante sobre la mácula. Aquí vemos cómo se hace una aspiración del azul brillante y se inicia de igual manera el pelado de la membrana. Verán cómo progresamos y tratamos de iniciar como la anterior, lo que yo llamo la capsulorhexis. Lo que están viendo es cuando, y es el movimiento cuando la pinza toca el lente de inversión, lo cual técnicamente es importante evitar hasta que finalmente logramos iniciar la capsulorhexis. La parte más delicada de esto justamente son las fibras nerviosas que conectan la región foveal con el nervio óptico, ya que ahí está el 90% de la función visual. Y vemos cómo logramos extender ya como si fuera una rhexis la membrana epirretiniana hacia la parte periférica. Este caso realmente fue muy reconfortante, ya que no solamente mejoró la función visual debido a la catarata, que vieron que era bastante densa, sino también por la membrana. Estoy abanicando aquello, recordando que el azul con el color blanco es la bandera argentina. Esta es otra versión de la bandera argentina. Al final del caso, hacemos el intercambio con aire. Aquí vemos como la punta del vitriófago nos permite llevar el aire hasta el polo posterior y eliminamos el viscoelástico de la cámara anterior llenándolo de aire. Es importante mantener los planos y en este caso a la semana la función visual era de 20/70. Aquí vemos otro ejemplo de una membrana macular epirretiniana y la podemos ver en la superficie de la retina, todavía conservando la depresión foveal, pero ojo, este caso tiene degeneración macular relacionada a la edad. Quiere decir que pelando esta membrana no vamos a eliminar la membrana neovascular que está debajo de la retina. Podemos actuar sobre la superficie de la retina, pero no en lo que está abajo. Y aquí vemos el tipo de Amsler, donde el paciente dibuja con altísima precisión las rejillas y dibuja como las ve curvilíneas, las ve como si fuera un zigzag, cuando debieran verlas horizontales y verticales perfectamente rectas. En este último caso de un paciente de 63 años operada de cataratas por un colega, no tuvo complicación, y al principio su función visual era de 20/20 y 20/25, los ojos derecho e izquierdo, pero a los 6 meses su ojo izquierdo tiene una disminución de las morfopsias en ese ojo. Cuando hacemos una fotografía de la mácula del ojo derecho, vemos unas truzas, pero vemos una mácula relativamente normal y un nervio también. Pero en el ojo izquierdo hay una membrana epirretiniana que es rodeado con flechitas azules que nos hacen ver que se está plegando la retina sin necesariamente afectar la fobia central. La imagen a tomar con la OCT revela que se ha perdido en este caso la depresión foveal, pero se ha conservado la estructura interna de la retina. A los que escuchamos la primera parte de esta presentación, es una membrana epirretiniana tipo 2, líquido dentro de ello. Este paciente es llevado a cirugía, en este caso ya tenía operada la catarata, de manera que no era necesaria la cirugía de facoemulsificación, lo cual acorta y limita los problemas que tenemos. Inclusive creo que tenía la capsulotomía hecha. Si no la tiene hecha, se hace con la punta del vitriófago. Procedemos con el uso del vitrector en la cámara anterior y luego pasamos a la posterior tiñendo con tinta la parte posterior. Ese movimiento que vieron es sin corte, se hace aspiración del vitrio, vemos cómo se pela de una manera progresiva, cual si fuera una capsulorhexis,
y se lleva esta membrana epigretiniana hacia la región temporal. Recuérdense que por lo menos queremos 2 diámetros papilares en la región temporal y en la circunferencia de la mácula. Esta membrana era la que causaba el doblez y los pliegues en la retina. Esta membrana se logra eliminar exitosamente y la función visual en esta paciente como resultado de estos pelados fue excelente. Llenamos el ojo de aire antes de salir para, en este caso, una función visual extraordinaria. En los casos de fibrosis macular y estrellas maculares, una de las tareas es buscar el epicentro de la tracción o fibrosis. Es decir, la tentación del estudiante o del principiante es irse hacia la periferia y volviendo al centro. Y lo que indican los expertos es que busque el epicentro para iniciar. Aquí vemos cómo se hace una viscodisección. Uno puede colocar viscoelástico debajo de la membrana para que sea el viscoelástico el que pueda crear aquello. Pero si tenemos una membrana neovascular con degeneración macular relacionada a la edad, sabemos que aunque peleemos una membrana, no va a ser posible mejorar el pronóstico porque el problema está detrás de la retina, no delante de la retina. En resumidas cuentas, en grados 1 y 2 de MER, operar solamente la catarata y esperar los resultados visuales post-op. Recuerde que no todas las membranas epigretinianas tienen que operarse. Si la agudeza visual lo amerita, entonces haga la vitrectomía vía pars plana y el pelado. Si la membrana epigretiniana es muy grande o contraída en forma de póker, o si ya ha llegado al estadio 3 o 4, debe de pelar la membrana para evitar, como vieron ustedes, la progresión y el mal pronóstico. Cuando ya están en grado 3 y 4, las puede pelar y las debe pelar, pero no se le puede garantizar al paciente un resultado visual óptimo, ya que las capas internas de la retina, por definición, del grado 3 y 4 ya están siendo alteradas. Se ha perdido la depresión foveal y las capas están, como llaman, disociadas, el famoso drill. Y la clave está en que el drill o la desorganización de las capas realmente es lo que define el pronóstico visual en estas membranas epigretinianas. Espero que esto le haya servido. Muchas gracias. Foro de residentes en ICAPS Franja Ocular. Muy buenas, mi nombre es María Gabriela González, residente de segundo año del Hospital Dr. Elías Santana. Tengo el honor de darles la bienvenida al segmento Foro de Residentes, pero no sin antes agradecer y felicitar al doctor Juan Valle por su magistral presentación. Gracias, doctor, por su gran disposición para enseñar y enriquecer el conocimiento de todos los oftalmólogos, pero sobre todo los que tenemos la dicha de aprender de su ejemplo y dedicación. Con nosotros tenemos a la doctora Amelia Boros, residente de segundo año, en pocas semanas ya residente de tercer año de nuestro hospital, quien nos hablará sobre tomografía de coherencia óptica, un tema básico pero extremadamente importante para todos nosotros los oftalmólogos que estamos comenzando. Aprender e interpretar este estudio y la información tan importante que nos brinda siempre va a ser una gran herramienta para nosotros. Adelante, doctora Boros. Buenas tardes, muchas gracias doctora González por su presentación, gracias doctor por la invitación, es un placer estar compartiendo con ustedes. En el día de hoy traigo el tema de generalidades de tomografía de coherencia óptica y pues básicamente vamos a estar hablando cómo interpretarlo y algunas de las aplicaciones clínicas que tiene el mismo. Esto de manera de generalidades, tanto para el residente como para el oftalmólogo general. Vamos a empezar un poco con la interpretación, saber que esta interpretación puede ser de manera cualitativa o puede ser también hacerla de manera cuantitativa. En la parte cualitativa, lo primero que tenemos que fijarnos son en sus propiedades de reflectividad. La reflectividad básicamente va a estar determinada por el comportamiento de una porción de tejido frente al haz de luz. Entonces, en el caso de la OCT, pues vamos a hablar de que si hay una reflectividad alta implica un bloqueo parcial o total del paso de la luz. Pero si hablamos de que hay una reflectividad baja, entonces lo que sucede es que hay una resistencia de los tejidos al paso de la luz. Dicho esto, entonces,
cuando estamos ante presencia de sangre, exudados lipídicos, de fibrosis, vamos a ver una imagen hiperreflectiva, como estamos viendo aquí en estas áreas de exudado. Mientras que si estamos ante edema o cavidades quísticas, pues lo vamos a ver como hiporreflectivo. Otro tema a tener pendiente en cuanto a la interpretación cualitativa son las escalas tanto de color y a tono de grises que se nos presentan en la OCT y que van a representar las diferentes capas de la retina. La escala a color está representada por un espectro modificado con los colores blancos, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y negro, mientras que las escalas en tonos grises, pues generalmente va a hacer mejor por una delineación imparcial de las capas de la retina. Entonces, en esta parte de la escala color, entonces el color, el espectro blanco-rojo va a señalar una alta reflectividad, mientras que los colores azul-negro son consistentes de una baja reflectividad. Y pues antes es importantísimo reconocer cada capa y reconocer la anatomía para nosotros poder entender de lo que estamos hablando. Entonces aquí presento un video donde básicamente nos muestran las partes que tenemos que tomar en cuenta: el vitrio, retina neurosensorial, complejo EPR-Bruch, coroides y el nervio óptico. La parte entonces del vitrio, vamos a ver que básicamente es ópticamente transparente o silente, por lo que no es visible. Todo esto es la parte del vitrio. Tenemos entonces luego la capa de fibras nerviosas, que es la que se está señalando a continuación. Luego la capa de células ganglionares. La plexiforme entonces interna, y esta vamos a ver que es de mediana reflectividad, y esto es porque contienen fibras que se van a estar en orientación variada, a diferencia entonces de las capas nucleares. Aquí estamos ante la nuclear interna, que entonces se va a ver en la OCT de baja reflectividad, y aquí luego otra vez la plexiforme externa. Nuclear externa, como mencionamos, de baja reflectividad, igual que la nuclear interna. Y ya aquí entonces estamos ante la membrana limitante externa, que en el OCT esta banda es típicamente más delgada y más débil que las que mencionamos en el segmento externo antes descrito. Entonces ya entre la capa de la limitante externa y aquí el EPR, pues vamos a encontrar la zona mioide, la elipsoide, que es muy importante, la capa de segmento externo de fotorreceptores, y ya esta última capa aquí, que es altamente reflectiva por la concentración de gránulos de melanina, que vamos a ver ahora, es el epitelio pigmentado de la retina. Y ya luego pues la coriocapilares. Como mencionaba, otra manera de interpretar el OCT es de una manera cuantitativa. Entonces, esto tiene la habilidad de, por medio de software, distinguir los márgenes de la retina interna y externa y de las subcapas, asegurando un cálculo del grosor y volumen retiniano. Y esto es sumamente importante para los retinólogos para poder clasificar muchas de las patologías maculares que pues se presentan. Ya luego entonces pasamos a lo que son las aplicaciones clínicas. Aquí vamos a aprender más o menos a ver el OCT y las principales lesiones, y para empezar lo primero que tenemos que recordar es la anatomía básica. Entonces todo lo que
lo que sea aquí en estas capas internas, pues nos habla de enfermedades de la vasculatura retiniana, y las enfermedades de la vasculatura coroidea pues se presentan en las capas externas y coroides del OCT. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta de manera básica es reconocer cuando el ojo derecho, cuando el ojo izquierdo. Entonces vamos donde se ve el grosor aumentado de las de fibras nerviosas, y es que nos indica que emerge el nervio óptico. En este caso, por ejemplo, estamos ante un OCT de ojo izquierdo. Y aquí vamos a ir hablando de cómo podemos encontrar las diferentes lesiones que se nos presentan en el OCT, algunas de ellas, las principales, por ejemplo, el fluido subretiniano. Entonces, ¿cómo podemos encontrar fluido subretiniano? Entonces, esto va a estar indicado por un espacio hiporreflectivo, aquí indicado por la estrellita azul que se ve en la fotografía. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Primero identificando el EPR y luego identificando la elipsoide. Entonces, entre ese espacio hiporreflectivo, pues eso es el fluido subretiniano, que lo podemos encontrar en diferentes patologías. Los diagnósticos diferenciales serían una corioretinopatía serosa central, una membrana neovascular coroidea, un desprendimiento retiniano. Aquí muestro algunos ejemplos, por ejemplo, de un desprendimiento retiniano seroso, donde podemos ver fluido subretiniano, también en un desprendimiento retiniano traccional y una corioretinopatía serosa central. Pasamos entonces a reconocer que es muy importante distinguir el fluido subretiniano del desprendimiento del epitelio pigmentado. Esto es bien sencillo de reconocer. ¿Cómo lo vamos a identificar? Lo primero es identificar el epitelio pigmentado de la retina. Entonces lo identificamos y vemos las áreas elevadas del EPR, entonces esta es el área donde está el desprendimiento del epitelio pigmentado. Entonces hay diagnósticos diferenciales donde los podemos ver, como es la generación macular relacionada a la edad y en la corioretinopatía serosa central. Aquí hay algunos casos donde se presentan desprendimiento de epitelio pigmentado, como es en la corioretinopatía serosa central, que aquí también podemos ver un poco de fluido subretiniano, y en la degeneración macular relacionada a la edad. Otra lesión que es frecuente que podemos ver en el OCT son las áreas de atrofia. Esta se va a ver cuando hay atrofia del EPR, va a haber una disminución de la absorción de la luz, como podemos ver. Entonces las señales del OCT, por tanto, van a penetrar más profundamente, exagerando los patrones de señal y dando este efecto que se ve aquí, que es un efecto en sombra, en las áreas donde hay atrofia. En algunas patologías que podemos encontrar estos hallazgos en el OCT, una atrofia geográfica, una cicatriz corioretiniana, atrofia corioretiniana, estrías añoides o una degeneración miópica severa. Ya luego también podemos encontrar material hiperreflectivo subretiniano. Entonces, este material puede ser amorfo o puede ser consolidado. Entonces, cuando vemos un material amorfo, como podemos ver aquí, ese es difuso, no se pueden ver bien sus límites, como podemos darnos cuenta. Se ve generalmente cuando tenemos un área de neovascularización coroidea que se encuentra activa. Sin embargo, en esta imagen de abajo, que es ya consolidado, pues aquí podemos ver también material hiperreflectivo, pero como podemos darnos cuenta, este es más brillante, definido, y se pueden ver claramente sus límites. En este caso, en el caso de que fuera por un paciente con neovascularización, pues no hablaría más de una neovascularización que se encuentra inactiva. Algunos ejemplos es en una membrana neovascular coroidea, como mencionamos, por miopía o degeneración macular relacionada a la edad. También podemos encontrar a menudo fluido intrarretiniano. Entonces aquí lo vamos a ver cómo se presenta en esta fotografía. Son espacios discretos hiporreflectivos que se pueden ver principalmente en la retina externa, pero usualmente en múltiples capas.
Entonces, en este caso, por ejemplo, además de estos fluidos intrarretinianos, aquí encontramos, como ya mencionamos, fluido subretiniano. Entonces, ¿en qué paciente podemos encontrar fluido intrarretiniano? En un paciente con retinopatía diabética, un paciente post-cirugía, desórdenes vitromaculares, con fluido subretiniano crónico o por una oclusión de la vena central de la retina. Otro hallazgo es el agujero macular, que entonces como sabemos, el agujero macular es un defecto de continuidad del total del espesor de la retina neurosensorial. Entonces, las características en el OCT que además podemos encontrar es un defecto de engrosamiento de la retina neurosensorial. Además pueden haber quistes alrededor, como podemos ver en la imagen que se está transmitiendo. Y puede también verse fluido subretiniano. Y otro de los hallazgos es la atracción vitreomacular. Aquí vamos a ver una separación del vitrio desde la mácula con adhesión persistente en el centro macular, que se acompaña de cambios en la retina. Además, podemos ver como quistes, como podemos ver, y formaciones, se pueden ver también membranas epiretinianas y desprendimiento traccional. Estos básicamente son algunas de las lesiones que podemos encontrar y que ya entonces el clínico, en base pues a esos hallazgos, a esas descripciones, pues ver cuáles son los diagnósticos diferenciales que se pueden presentar. Esta fue la bibliografía consultada. Muchísimas gracias. En ICAPS Franja Ocular observamos imágenes oftalmológicas. Después de esa magistral presentación que hiciera Amelia, yo quería preparar este segmento que ha de servir para la próxima ponencia que haré, que es sobre la separación o síndrome de extracción vitreomacular. Y hago hincapié en esta foto histopatológica con la interpretación artística a la derecha de lo que son los fotorreceptores. Recuérdense que hay dos tipos de fotorreceptores, aquellos que son conos, que tienen esta apariencia cónica, y a su lado los que son bastones. Los bastones son solamente sensibles a si está o no está encendida la luz. No disciernen los colores. Sin embargo, los conos están especializados y hay conos para luces rojas, para luces verdes, para luces azules, de manera que hay una distinción en el tipo de los conos que nos permite entonces apreciar un mundo a colores. La visión del ser humano es a colores. Pero el dato más importante es que dentro de los 2 millones de conos que tenemos en toda la retina, 200.000 de ellos, es decir, el 10%, están concentrados en la región foveal. Entonces, estos conos de la región foveal son los que nos permiten ver con tanta nitidez y con tanta intensidad la visión a colores. ¿Qué pasa? Que si observamos en esto, los conos tienen una serie de lamelas que son las que conectan el cono con el epitelio pigmentado de la retina. Dícese que parecen moneditas, como si fueran moneditas de centavo, de 10 centavos, que están apiladas una sobre otra y el epitelio pigmentado las va fagocitando. Ha de entenderse entonces que muchas de las patologías que incluyen la degeneración macular realmente empiezan justamente en esta interfase. Pero luego ven esta interdigitación aquí, que lo mencionó en el OCT, como la membrana limitante externa, que entonces separa los conos de lo que sería el sistema neurosensorial. El cono es el fotorreceptor que detecta la luz, cual sea de colores o blanco y negro, pero comunica por descarga eléctrica su mensaje a través de las células de Müller, las bipolares, las células ganglionares finalmente, y a través de las fibras nerviosas las conduce al nervio óptico y al cerebro. Y recuérdense que es la región occipital del cerebro que la recibe. Entonces, quiere decir también que si
tenemos una patología importante, y esto va a la próxima imagen que les voy a mostrar, que altere la organización perfecta que tenemos de los fotorreceptores con el sistema neurosensorial. Hay problemas. Y uno de ellos, que es el que vamos a discutir y fue brevemente mencionado, es el síndrome de tracción vitreomacular. Aquí vemos esta plancha o plataforma en forma de cono, parece una flor abierta, donde hay un punto de adherencia en la foveola, en el mismo centro de la fovea. La mácula abarca el espacio que incluye los vasos sanguíneos superiores e inferiores de la mácula. La fovea abarca un diámetro papilar del centro, que es la foveola, que luego Gass dice que hay un centro aún mayor, que es el umbo. Vemos cómo en el síndrome de tracción vitreomacular se separa la hialoide posterior, que es esta membrana blanca y amarilla que vemos en forma cónica, como si fuera un paraguas, se separa, pero queda adherida en la región del nervio óptico. Por cierto, que la hialoide posterior tiene su mejor adhesión a la fovea, al nervio óptico y a la llamada base del Salzburg, que es un 360 grados alrededor del ecuador, donde se pega a la retina. Entonces, si uno dice, ¿qué pasa si esto distorsiona por tracción la fovea? Fíjense cómo ha desorganizado todas las estructuras ya mencionadas. Se conserva la limitante externa, quizás aquí vemos las capas nucleares, pero hay un desorden en transmisión de la señal. Por eso es que estos pacientes, aparte de que le distorsiona al alterar la depresión foveal, distorsiona la forma de las cosas, es decir, crea metamorfosia. Entonces, en este video lindísimo, preparado por el autor Carl Glittenberg, nos ve en 3 dimensiones lo que es la adhesión, la adherencia de la hialoide posterior con la fovea en un síndrome de tracción vitreomacular. Miren qué belleza. Pareciera que estamos dentro de una caverna y aquí cual si fuera un dron, parece casi una obra de arte de Gaudí en su famoso parque en Barcelona. Vemos cómo quedan estas cavernas, pero en forma de un volcán, en forma de una columna. La hialoide posterior, que es el techo, se separa del piso, que es justamente la fovea, y aquí en la parte más profunda distorsiona esas capas que son tan necesarias para la visión formal. Quería compartir esa imagen con ustedes porque es algo realmente grandioso. En iCaps Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Hemos conservado para este segmento de última hora realmente lo que es la noticia más importante. Y es que la pandemia del COVID-19 ha entrado en su tercer pico en casi todos los países del mundo. Y sobre todo en Colombia, en República Dominicana, estamos enfrentando una nueva crisis que casi tiene llenos nuestras unidades de cuidado intensivo. Pero el mensaje de última hora es que la esperanza está en la vacuna. La vacuna es lo único que podemos hacer para elevar la inmunidad de nuestra población, o la famosa inmunidad de rebaño, de forma tal de que nuestros hermanos, hermanas, nuestros padres, nuestros abuelos no sean contagiados con el COVID-19. Sabemos que han surgido una serie de noticias adversas y teorías de conspiración, de cosas ilógicas como un chip que se inyecta con esto. Señores, la única manera, si es por amor, si es por caridad hacia sus seres queridos, para evitar que este virus mortífero se propague sobre la tierra, es la vacunación. Aquí en República Dominicana se han administrado 5,5 millones de vacunas. Soy el orgulloso padre de quien dirige el programa ampliado de vacunación en República Dominicana, pero en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en todas partes estamos haciendo hincapié en que se vacunen. Tienen que vacunarse para lograr detener esta pandemia. No es la única forma de volver a la normalidad. Y no tenemos la inmunidad cuando nos ponemos solamente una vacuna. Tenemos que recibir la segunda dosis. Y recuerden que la vacuna no quiere decir que no le da. Quiere decir que si le da
afortunadamente tiene su inmunidad a un altísimo nivel y evita las complicaciones que conducen al internamiento o peor aún a la unidad de cuidado intensivo y posible mortalidad. En otras palabras, vacúnese, hágalo por sí, hágalo por su hermano, hágalo por el resto del mundo. Gracias. Aquí finaliza iCaps Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.